El nuevo pacto de Dios. Los evangélicos y protestantes desconocen el verdadero propósito y significado de los pactos de Dios y creen que el nuevo pacto es solo con la iglesia, y desconocen que tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá. Nuestra fe demanda tener claridad en lo que creemos. Pablo dijo: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Gálatas 5:3. Y en 1 Corintios 7:19 dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Pablo tenía muy claro las diferentes leyes del Antiguo Testamento, porque en ese tiempo el Nuevo Testamento aún recién se estaba escribiendo, y menos aún no había sido recopilado en los 66 libros del canon que hoy conocemos, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. La ley ritual o la ley de los sacrificios fue una ley añadida, una ley temporal hasta que viniese la simiente a quien fue hecho la promesa, Jesucristo. Esta ley, añadida a causa de las transgresiones, para cubrir el pecado, pero la persona no era transformada en el corazón, porque para que haya un cambio genuino necesitamos la naturaleza de Dios morando en nuestros corazones. Entonces, mientras Israel marchaba por el desierto, continuamente transgredían los 10 mandamientos de Dios de Éxodo 20. El pueblo tenía que ser purificado con las cenizas de la vaca roja, que tipificaban el Cristo que vendría más adelante a expiar los pecados de toda la humanidad. Otro símbolo era el cordero sacrificado en la Pascua y el macho cabrío de expiación, además de los sacrificios continuos por el pecado. En Santiago 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. En Isaías 44:6, así dice: YHWH, o Yahweh, como dicen los judíos, el Dios eterno, Rey de Israel, y su Redentor, YHWH de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Veamos Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. En el 3 dice: por medio del Verbo todas las cosas fueron hechas, fueron creadas, y sin Él nada de lo creado fue creado. En el verso 4 dice: en Él estaba la luz de la vida. En el 10 dice: el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. Verso 11 dice: a lo que era suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Hablando del pueblo judío y el pueblo de Israel. En el verso 12 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos suyos. En el 13 dice: estos nacen de Dios. En el versículo 14 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 18 dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, nadie lo ha visto nunca. El unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, Él nos ha dado a conocer. En Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo, esto es Jesucristo que está en el cielo. En Juan 6:46 dice: nadie ha visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. En Proverbios 34 dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Cuál es el nombre o el nombre de su hijo?
en Hechos 2:34 dice, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo Dios a mi Dios, siéntate a mi diestra. En Juan 17:5 dice, ahora glorifícame, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento, el que hizo el antiguo pacto con Israel, fue Jesucristo. Y lo dio por escrito bajo los 10 mandamientos de Dios del libro de Éxodo 20, capítulo 20. Porque los 10 mandamientos existieron desde Adán. Adán no fue ignorante de estas leyes, porque si no sería injusto Dios al condenar a Adán y Eva por quebrantar una ley inexistente. Luego Enoc caminó con Dios en Génesis 5, 21, 24. Y para caminar con Dios hay que estar de acuerdo con sus leyes. Por eso dicen Amós 3:3, ¿caminarán dos si no estuviesen de acuerdo? En Génesis 3:3 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en contra de Dios en gran manera, ya que el pecado es transgresión de la ley. En primera de Juan 3:4 dice, y los habitantes de Sodoma y Gomorra no podían haber sido castigados si no hubiera existido en ese tiempo una ley que les condenara. En Génesis 3, 16, 17 dice, Dios castigó a Adán y Eva por codiciar y robar, violación del 8º y 10º mandamiento. En Génesis 20, 3, 9 dice, pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo, puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. En el versículo 4 dice, pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, le contestó, Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? En el verso 9 dice, entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó, ¿qué has hecho?, le dijo, ¿en qué te he ofendido, que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que has hecho no tiene nombre. En Génesis 39, 7, 9 dice, hablando de José cuando estaba en Egipto, cuando la esposa de Potifar acosaba a José y le dijo, acuéstate conmigo. Pero José se negó y le dijo, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y José se mantuvo firme. En ambas historias se describe una violación del 7º mandamiento de Dios que condena el adulterio. 4 siglos antes de que se diera la ley por escrito en el monte Sinaí. En Génesis 4 del 9 al 12 dice, Dios castigó a Caín por matar y mentir, violación del 6º y 9º mandamiento. En Éxodo 16:4, varias semanas antes de recibir la ley en el Sinaí, Dios puso a prueba a Israel para ver si andaban o no en su ley. La prueba era guardar el 7º día, el 4º mandamiento de su ley, porque este día fue santificado desde la creación. Génesis 1:9-3. Al llegar el 7º día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. En Éxodo 16:28 dice, Dios reprendió al pueblo de Israel diciéndoles, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Muchos días antes del Sinaí. Y ya en el Sinaí fue codificado y dado por escrito en piedra, solo como parte del pacto formal, los 10 mandamientos. Existían desde la creación del hombre. En Génesis 26:5 Dios dijo a Isaac, siglos antes del Sinaí, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto y guardó mis estatutos y mis leyes. En Éxodo 24:12 dice, Dios le dijo a Moisés que subiera al monte y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito. En Éxodo 31:18 dice, 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo. Entonces, es incongruente pensar que Dios
el Verbo, el Dios del Antiguo Testamento, que se hizo hombre, Jesucristo, diera los 10 mandamientos y que luego los rechazara y los aboliría, o como dicen los evangélicos, que la ley fue clavada en la cruz. Pero en primera de Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley de Dios. Hay un versículo mal entendido en Romanos 10:4 que dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Muchos traductores, la palabra griega telos, la traducen como fin, como término o fin de algo. En primera de Timoteo se usa esta palabra, la palabra telos, pero aquí se traduce como propósito. Dice, pues el propósito, telos, de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Entonces, telos, mejor traducido, sería la meta o el propósito de la ley o el objetivo de la ley, que es conducirnos a la mente y el carácter de Jesucristo. El antiguo pacto y el nuevo pacto están basados en la ley de amor. En Deuteronomio 6:5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en Levítico 19:18 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 22, versículo 37 al 40 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos, dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Pero hay que notar que cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, él solo les dio un resumen de lo que los fariseos ya sabían. No era que Jesús estaba recortando los 10 mandamientos de Dios solo a 2 mandamientos. Lo que es notorio aquí, que en los primeros 4 mandamientos Dios dice, en el primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí o entre tú y yo. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen de lo que creas que hay arriba en el cielo, o de un viejito de barba blanca con un triángulo en la cabeza, ni de lo que esté abajo en la tierra, o ya sea la imagen de Jesucristo, así como la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, o de un crucifijo, ni te arrodillarás ante ellos, ni los honrarás como si fuera Dios. El tercero dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, solo para salir de apuros. El cuarto dice, recuerda el día de reposo para santificarlo, porque es señal entre mí y vosotros. En Ezequiel 22:12 dice, para que sepan que yo soy Dios que os santifico. Es nuestra relación vertical con Dios. Estos primeros 4 mandamientos se resumen en uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y los restantes nos enseñan cómo amar a nuestro prójimo como una relación horizontal con Dios. Perdón, como una relación horizontal con nuestro prójimo. 5. El mandamiento número 5 dice, honra a tu padre y a tu madre. El sexto dice, no cometerás asesinato. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no robarás. El noveno, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. El décimo, no codiciarás nada de lo que sea de tu prójimo. Los 10 mandamientos muestran la actitud que debemos tener para amar a Dios y a nuestros semejantes. En primera de Juan 2:5 y 5 versículo 2 dice, en esto conocemos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí se resume el carácter de Dios y cómo estos 10 mandamientos reflejan su ley de amor. Esta no es una ley opresiva, sino una ley de libertad para amar a Dios en nuestro libre albedrío. En Deuteronomio 30, 15, 16 dice, te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, que ames a Dios y cumplas sus mandamientos y sus leyes. Pero si tu corazón se rebela y te desvías a adorar a otros dioses, te advierto que serás destruido. Hoy pongo a la tierra como testigo contra ti. Elige pues la vida,
Ama a Dios y obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. En Deuteronomio 29:12 dice: los he reunido, dijo Moisés, para que ustedes hagan un pacto con Dios, quien hoy lo establece y lo sella con juramento. De esta manera confirma Dios que ustedes son su pueblo y Él es su Dios, como lo prometió a Abraham, Isaac y Jacob o Israel. Asegúrese que no se aparte su corazón de Dios para ir a adorar los dioses de otras naciones. Si alguno lo hace, provocará la ruina de todos. Y si otros pueblos dijeren: ¿por qué Dios destruyó a su pueblo? Versículo 25, la respuesta será: porque este pueblo abandonó el pacto de su Dios y se fueron tras otros dioses. Dios en su enojo los arrancó de la tierra prometida y los arrojó a otros países como esclavos. En Deuteronomio 31 dice: cuando recibas las maldiciones por donde Dios te haya dispersado, y cuando tus hijos se vuelvan a Dios y le obedezcan de todo corazón, entonces Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti, aunque te encuentres desterrado y dispersado en el lugar más distante de la tierra. Desde allá te traerá de vuelta a la tierra de tus antepasados, y Dios quitará lo pagano de tu corazón, lo idólatra que haya en tu corazón, para que ames a Dios con toda tu alma. Y Dios hará que las maldiciones recaigan sobre tus enemigos, y tú volverás a obedecer a Dios y a cumplir sus 10 mandamientos, y serás bendecido y prosperado. En Éxodo 19:5 dice: si ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva de entre todas las naciones, y me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Esos fueron básicamente los términos del antiguo pacto, y el pueblo dijo en el versículo 8: haremos lo que Dios ha ordenado. Pero como ya es conocido la historia del pueblo de Israel, que cuando Moisés se fue al monte Sinaí a recibir las leyes de Dios, durante 40 días, ya el pueblo le pidió a Aarón que le hiciera otros dioses. La distancia del desierto a la tierra prometida era solo de 11 días de caminata. Pero por su rebelión se quedaron 40 años vagando por el desierto. Y de toda aquella generación que salieron de Egipto, de esa generación de desobedientes, solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés, solo lo miró o lo contempló de lejos. Entonces, ¿falló el antiguo pacto? De ninguna manera. Los pactos de Dios tienen que ver con la solución definitiva del pecado. De acuerdo al plan de redención de Dios, el antiguo pacto señalaba a Cristo como el autor y consumador de la salvación de Israel, y el pueblo solo debía someterse a los estatutos y leyes y mandamientos establecidos por Dios. Su pueblo escogido tenía que ser ejemplo a las naciones del mundo de cómo Dios bendice a los que le obedecen. Pero el ser humano inclinado al mal, mientras más Dios los bendecía, más se iban en pos de los ídolos. Ídolos que no pueden andar, no pueden caminar, no pueden ver ni oír. Solo entendían en parte la letra de la ley, pero la ley no era interiorizada en sus corazones, y fueron ciclos repetitivos en los que Israel de continuo se rebelaba contra Dios, y Dios hizo que fueran llevados esclavos y cautivos a Asiria, de donde jamás regresaron a la tierra de Samaria o la tierra de Israel allá en Palestina. Y hasta hoy se les conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. 130 años más tarde de que fueron llevados la tribu de Israel, las 10 tribus, fueron llevadas esclavos a Asiria. 130 años más tarde Judá cayó en peores pecados que Israel, y Dios levantó a Nabucodonosor para que llevara cautivo al reino de Judá a Babilonia. Pero como allá en Babilonia los judíos experimentaron la ira de Dios por haber quebrantado los 10 mandamientos de Dios de Éxodo 20 y las fiestas santas de Dios de Levítico 23, 70 años duró su cautiverio,
Cuando regresaron en la diáspora judía y restauraron la ley, se fueron al otro extremo, haciendo que los 10 mandamientos fueran una carga. Y en vez de ser una delicia, la ley de amor de Dios creada para felicidad del ser humano, le agregaron más de 600 ordenanzas y lo hicieron una carga. En Hebreos 8:8 dice: vienen días, dice Dios, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Porque la falla no estaba en el antiguo pacto, sino en el pueblo de Israel, que no tenían una mente y un corazón dispuesto a obedecer a Dios. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14-16 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten a Dios, el velo se les quitará. Por eso dice Dios en Ezequiel 11, versículos 19 y 20, hablando del nuevo pacto: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. En Hebreos 12, versículo 24, usa la palabra griega diferente para decir nuevo, y es neos, y significa nuevo con respecto al tiempo. Neoteros significa más joven o menor, y sugiere como un pacto más reciente realizado o mejorado, en calidad del pacto original, donde algunos términos obsoletos se han reemplazado, pero hay bases o cosas que siguen inalterables. Lo que se cambió fue el sacerdocio y la ley ritual, porque Jesucristo se ofreció como verdadero sacrificio por los pecados de la humanidad y abrió la puerta a través del velo para que todos aquellos que voluntariamente se arrepienten reciban la naturaleza de Dios, su espíritu, y sean aceptados por Dios como hijos e hijas de Dios. El nuevo pacto ofrece mejores promesas, pero no deja de lado ninguno de los principios espirituales que reflejan el carácter y la mente de Dios, descritas en los 10 mandamientos del libro de Éxodo capítulo 20. El antiguo pacto ofrecía un perdón temporal y simbólico a Israel, y era un continuo recordatorio de que el pecado trae la muerte, la pena de muerte. La gracia no reemplaza la necesidad de obedecer los 10 mandamientos de Dios, porque sin ley no tendríamos la necesidad de la gracia de Dios. La palabra griega charis significa un favor libremente concedido o un favor inmerecido, un don de perdonar todas las faltas o pecados pasados por haber desobedecido la ley de Dios. En Romanos 3:25 y en Primera de Juan 3:4 dice: todo el que comete pecado quebranta la ley de Dios. Entonces, si no hay una ley para infringir, no hay pecado. Y si no hay pecado, la gracia como perdón de Dios no se aplicaría. La gracia también incluye el Espíritu de Dios como el don que nos capacita para obedecer sus leyes. La gracia no tiene gracia si no hay una ley para transgredir o desobedecer. La ley y la gracia entonces son inseparables, porque la ley define el pecado y sus consecuencias. La gracia nos ayuda a ver el pecado y ver nuestra necesidad de arrepentirnos día a día y cambiar a una perfecta obediencia a Dios. En Primera de Juan 1:8-10 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado o desobedecido cualquiera de los 10 mandamientos de Éxodo 20, le hacemos parecer a Dios como mentiroso y su palabra no habita en nosotros. En Primera de Juan 2:4 dice: el que afirma yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad.
El versículo 6 dice, el que afirma que permanece en Dios y en Jesucristo debe vivir como Él vivió. ¿Y cómo vivió Jesucristo? Obedeciendo los 10 mandamientos que Él asimismo dio cuando era el Verbo. Como dice en 1 Corintios 10:4, hablando del tiempo en que el pueblo de Israel marchaba por el desierto. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los acompañaba. ¿Y la roca quién era? Era Cristo. Versículo 5 dice, sin embargo la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Versículo 6 dice, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos, y no sean idólatras como ellos. En 2 Corintios 3:6 dice, Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En Romanos 3:28 al 31, en la versión popular, dice, entonces, ¿con la fe quitamos el valor de la ley? Claro que no, más bien afirmamos el valor de la ley. Pero la validez de la ley no acaba con el problema de que las personas no obedezcan. En Deuteronomio 5:29 dice, ¿quién diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre? En Colosenses 2:16-17 dice, por tanto nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Recordemos que la congregación de Colosas fue en su mayoría gentil. Pablo bien pudo haberles aclarado y dicho que esas prácticas ya no eran obligatorias para los cristianos, pero él les dijo, nadie os juzgue, que es muy diferente a decir que estas prácticas no eran necesarias o que estaban obsoletas. Los colosenses aquí son juzgados por la forma alegre que estaban observando los festivales y las lunas nuevas y los sábados, como es correcto. En Hebreos 8:6 dice, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, hablando del sacerdocio levítico. Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo pacto, puesto que se basa en mejores promesas. Las promesas de vida eterna a través de Jesucristo, la promesa de la gracia y el Espíritu Santo de Dios, que nos capacita para obedecer a Dios y sus leyes. La falla del antiguo pacto estaba en las personas y no en la ley. En el versículo 8 dice, porque reprendiéndoles dice, aquí vienen días, dice Dios, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En el versículo 9 dice, eso fue porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. En Jeremías 31, versículo 33 al 34 dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Y afirma Dios, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En Ezequiel capítulo 36, verso 26-27 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En Hebreos 8, versículos 7 al 10, efectivamente dice, si este primer pacto hubiera sido sin defecto, no habría lugar para un segundo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Verso 9 dice, no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo los abandoné, dice Dios. El verso 10 dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice Dios. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todo sistema democrático occidental está basado en la libertad y la libertad es definida por la ley. Sin ley, todo se transforma en anarquía o desorden o se vuelve una dictadura opresiva. Pocos se dan cuenta que los pactos, tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto, son un pacto o un acuerdo matrimonial por medio del cual Dios
era un esposo para Israel. En Jeremías 3, verso 8 y 14 dice, y vio también que yo había repudiado al apóstata Israel, y que le había dado carta de divorcio por todos sus adulterios idolátricos que había cometido. No obstante, su hermana la infiel Judá no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. El verso 9 dice, como Israel no tuvo reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar los ídolos de piedra y de madera. En el verso 10 dice, pero a pesar de todo esto, su hermana la infiel Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino solo fingió volverse, afirma Dios. ¿A quiénes va a perseguir el anticristo en el tiempo del fin? En Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón Satanás se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios, los mandamientos del libro de Éxodo capítulo 20, y se mantienen fieles al testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 14, 12 dice, en esto consiste la perseverancia de los santos, las personas apartadas para Dios, los cuales obedecen los mandamientos de Dios, del Dios del Antiguo Testamento, y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Recordemos que el Dios del Antiguo Testamento es Jesucristo el Verbo. Daniel 7:25 dice, en la versión Dios habla hoy, la versión española, el anticristo insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo, y tratará de cambiar la ley de Dios y las festividades religiosas, y el pueblo de Dios estará bajo su poder por 3 años y medio. En la nueva versión internacional dice, tratará de cambiar las festividades y también las leyes. En la traducción del lenguaje actual dice, el anticristo tratará de cambiar las costumbres religiosas y la ley. En la versión Dios habla hoy dice, tratará de cambiar las fiestas religiosas. Desde luego las de Levítico 23. La nueva traducción viviente traduce, procurará el anticristo cambiar las leyes de sus santos y sus festivales sagrados. Los festivales o fiestas de Dios se refieren a los días de reposo anuales que Dios dio por escrito en Levítico 23, que son días que Dios instituyó para celebrarlas en su honor, en honor de Dios, las cuales reflejan el plan de redención para la humanidad. Las fiestas de Dios se celebran durante la temporada de cosechas de Tierra Santa. La primera fiesta es la Pascua. En Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús instituyó los nuevos símbolos de la Pascua del Nuevo Testamento, con el pan y el vino, y también el lavamiento de los pies. La ceremonia que se recuerda cada año en la fecha establecida, el sacrificio de Jesucristo y el inicio de su gracia, y el camino a la vida eterna como hijos nacidos de Espíritu. La segunda fiesta es la fiesta de panes sin levadura. En la Pascua Dios pasa por alto la muerte cuando aceptamos el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Al bautizarnos, Dios borra todos nuestros pecados pasados, pero de ahí en adelante tenemos que sacar la levadura, símbolo del pecado, porque así como la levadura infla o hincha a la masa, el pecado también nos hace orgullosos y nos infla, como pavos reales, o como turkey, o como guajolotes que dicen por Guatemala, porque nos creemos superiores a Dios. La tercera fiesta es la de Pentecostés, la promesa de la naturaleza de Dios que estaría disponible para todo aquel que se someta voluntariamente a Dios y le obedezca y reciba las arras del Espíritu Santo de Dios mediante el bautismo para desarrollarlo, llevando una vida de santidad y obediencia a su ley de amor de Éxodo 20. La cuarta fiesta es la de trompetas. Representa el retorno de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, para acabar con Satanás y el sistema de este mundo contrario a los principios de Dios. Y también el día de la ira del Dios Todopoderoso y la resurrección de los santos que han muerto obedeciendo a Dios. Y los vivos seremos transformados y estaremos con Cristo en Jerusalén para iniciar el milenio, gobernando juntamente con Jesucristo como reyes y sacerdotes.
La quinta fiesta es la fiesta de la expiación, o Yom Kippur, como le llaman los judíos, donde se remueve el último enemigo. Y es también la reconciliación con todos los seres humanos que se arrepientan cuando Jesucristo esté en Jerusalén. Pero de los 7.500 millones aproximadamente de seres humanos o de personas que existan para el tiempo del fin, en Apocalipsis 9:15 dice que los ángeles quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad, unos 2.500 millones, los que se dejaron marcar por la bestia, el 666. Y miles de esta gente muere más adelante también, en epidemias y hambruna y las guerras. Y cuando Jesucristo mata a esta gente y sus ejércitos reunidos en Armagedón, donde mueren chinos, rusos, japoneses y de todas las naciones que se unan a la bestia para luchar contra Cristo por el control del mundo. Pero cuando venga Jesucristo, ellos dejan de pelear entre sí y se vuelven contra Jesucristo, pero Jesucristo los mata con la espada que sale de su boca. En Apocalipsis 22 dice, sujetó Jesucristo al gran dragón, o el ángel sujetó al dragón y a Satanás y lo encadenó por 1000 años. La sexta fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Dios ordena morar en cabañas temporales por 7 días para recordar el carácter transitorio de nuestras vidas físicas y representa el gobierno milenial bajo Jesucristo y sus hijos resucitados y transformados a espíritu, a la estatura y la plenitud de Cristo. Y Jesús gobernará con vara de hierro a las naciones que hayan pasado al milenio sin haberse convertido, o sea, la gente sobrevivientes del Armagedón y de otras partes del mundo. Los que serán educados en las leyes de Dios durante el milenio. Y nosotros los que recibamos el galardón como reyes y sacerdotes reinaremos juntamente con Cristo, enseñando a estas naciones. La séptima fiesta u octavo día, que se conoce también como la fiesta del último gran día o cosecha final, recordemos que cuando Jesucristo viene en su segunda venida, solo resucitan los que hayan muerto en la verdadera fe de Dios. Los que estén vivos de los cristianos de la iglesia verdadera de Dios, seremos transformados a espíritu. En 1 Corintios 15:51 dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En el verso 52 dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, con un cuerpo espiritual incorruptible. Y todos los que estemos vivos seremos transformados, los que ahora nos estamos esforzando por obedecer y hacer la voluntad de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice, el Señor descenderá del cielo con voz de mando y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El verso 17 dice, luego los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con Cristo a las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y estaremos con Él para siempre. ¿Y dónde estará Jesucristo? En el monte de los olivos, desde donde destruirá a todos sus enemigos. Pueden leerlo en Zacarías 14:3. En Apocalipsis 24 dice, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner la marca del 666 en la frente y en su mano. Y volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, todos los seres humanos que han vivido desde Adán hasta la segunda venida de Cristo no resucitarán hasta después de 1000 años. Todos los que hoy se rebelan contra Dios serán resucitados para ser juzgados en ese tiempo, y la mayoría serán lanzados al lago de fuego y azufre. Entonces, ¿qué es básicamente el nuevo pacto? Es un nuevo contrato matrimonial que Dios hace con Israel y Judá. El nuevo contrato matrimonial lo hace el Verbo cuando introdujo los nuevos símbolos en la Pascua. El Verbo es nuestro Señor Jesucristo.
para representar el único sacrificio que quita los pecados de la humanidad. En Mateo 26, 27, 28, y tomando la copa y habiendo orado para dar gracias, les dio a sus discípulos y les dijo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. La iglesia de Dios e Israel espiritual, en Romanos 2, 28, 29, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la incircuncisión es señal para ser judío. El verso 29 dice: el verdadero judío lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu de Dios, no el mandamiento escrito que pertenecía al antiguo pacto. El que es judío en el corazón lo alaba a Dios y no la gente. Las costumbres bíblicas del matrimonio, como lo relata la Biblia, las parejas se comprometían formalmente compartiendo una copa de vino. Un compromiso era un contrato legal en la que ambos tenían obligaciones y se requería un divorcio para invalidarlo. José y María estaban comprometidos y se consideraban casados hasta que se llevó a cabo la celebración pública de la boda. Jesús les propuso matrimonio o les propone matrimonio a todos sus verdaderos seguidores. Y comenzó con sus discípulos, aunque ellos fueron los más fieles de la época. Todavía eran carnales y estaban condenados por sus pecados. Para entrar a una nueva relación necesitaban ser transformados en un pueblo nuevo y espiritualmente convertido. Esto se logró por medio de la muerte y resurrección de Jesús, y después de recibir el Espíritu de Dios, que permite que comience esta transformación espiritual. Romanos 7, 1, 4. Esto los constituyó como la iglesia de Dios, el verdadero Israel de Dios. Gálatas 6, versículo 15-16 dice: para nada cuenta estar o no circuncidados, lo que importa es ser parte de una nueva creación. Verso 16 dice: paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios, el remanente fiel de Israel, de acuerdo con la gracia de Dios. La iglesia ahora es la prometida de Cristo. En 2 Corintios 11:2, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, les dice Pablo, para presentarles como una virgen pura. La iglesia ya vive bajo estos términos del nuevo pacto, pero aún se está esperando su plenitud, la plenitud del nuevo pacto o del pacto matrimonial que comenzará con las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, verso 6-9 dice: aleluya, ya ha comenzado a reinar Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. En el 7 dice: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Verso 8 dice: y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las acciones justas de sus escogidos, los santos de Dios. En verso 9 dice: dichoso y afortunado y feliz los que han sido llamados a las bodas del Cordero. Estando comprometidos con Jesucristo, cada miembro de su iglesia se somete a su liderazgo y guía amoroso, porque Él es la cabeza de su iglesia verdadera. En Efesios 5:22 dice: esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Verso 24 dice: así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos amorosamente en todo. Esposos dice, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, la purificó a través del lavamiento del agua por la palabra. Entonces, cuando Jesucristo regrese, los que ya estemos comprometidos con Él, participaremos de las bodas con cuerpos espirituales glorificados y seremos perfectos y nunca volveremos a pecar, teniendo las leyes de Dios grabadas perfectamente en nuestras mentes y en nuestros corazones y en nuestro carácter. Aquí culmina plenamente el matrimonio del nuevo pacto con su iglesia. Luego esa propuesta matrimonial con toda la humanidad
durante el milenio.